Vamos a continuar con la siguiente plática y agradezco mucho al doctor Jorge Montalvo, que viene desde la Ciudad de México hasta acá a Morelia para apoyarnos con esto. El doctor Jorge Montalvo Hernández actualmente es médico adscrito del Servicio de Cirugía y Cirugía Endócrina del Hospital de Pemex Azcapotzalco, y él es cirujano general egresado del Instituto Nacional de Nutrición, y posteriormente él mismo realizó cirugía endócrina y cirugía bariátrica en el Instituto Nacional de la Nutrición, y actualmente es uno de los expertos y de los líderes sobre las tecnologías nuevas que existen en cirugía de tiroides. Hoy nos va a hablar sobre el manejo de las paratiroides de forma intraoperatoria y el uso del verde de hidroxianina para valorar las paratiroides durante cirugía tiroidea. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que había nada más una pregunta por ahí del público sobre si el uso de los electrodos directamente sobre el balón de la sonda endotraqueal podría generar alguna lesión. Ahí hubo una confusión. El electrodo se va a colocar en la parte sólida del tubo, realmente no aumenta el volumen, y estar realizando una estimulación sobre el nervio no va a generar ningún tipo de lesión, ni dolor, ni parálisis cordal transitoria ni permanente, y obviamente si no se pone sobre el globo, sino se pone sobre la parte sólida de la sonda endotraqueal. Gracias, Jorge, continuamos. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Guillermo Ponce de León, por la invitación, al licenciado Víctor Loaiza por este entusiasmo que lo caracteriza en la educación médica continua. Como hemos ya visto en las pláticas anteriores, las complicaciones en cirugía tiroidea son múltiples, son de baja frecuencia, con excepción de la hipocalcemia, que si bien esta puede ser leve y transitoria, pues es de suma importancia porque puede ser permanente y grave. Como podemos observar en esta tabla, si bien los pacientes que presentan hipoparatiroidismo postoperatorio no tienen un impacto económico en el tratamiento de esta, comparado con otras complicaciones mucho más graves, sí tiene un impacto importante en la calidad de vida de estos pacientes. Debido a que en las últimas 2 décadas la cirugía tiroidea ha incrementado su frecuencia, también se ha observado, por supuesto, pacientes con hipoparatiroidismo postoperatorio graves, y por eso ha habido tanto interés en los últimos años. Como podemos observar en esta referencia de PubMed, el número de investigaciones médicas sobre el hipoparatiroidismo, el cómo evitarlas. La incidencia varía desde menos del 1% hasta el 65%, algunos dicen que es por la experiencia del grupo quirúrgico. Sin embargo, si observamos los últimos 15 años, las definiciones de qué es el hipoparatiroidismo postoperatorio, existen más de 20 diferentes definiciones. Entonces puede ser puramente clínicas y muy leves, en la cual el índice va a ser mayor, o puede ser combinadas de clínicas y bioquímicas, en las cuales se va a reducir el número de su incidencia en ese grupo quirúrgico. Las causas del hipoparatiroidismo postoperatorio, pues principalmente es la resección inadvertida de una o más de estas glándulas, las cuales las descubrimos en el reporte de patología, y descontando las glándulas intratiroideas, que esas pues van a ser formalmente resecadas si no se tuvo la identificación preoperatoria, que es sumamente difícil, ¿no? Y la segunda causa es la desvascularización por un inadecuado manejo o disección de las glándulas paratiroides. Actualmente sabemos que un 3 a 5% de las glándulas paratiroides no van a depender de una arteria nutricia, sino de los vasos puente que vienen de la cápsula tiroidea a la glándula tiroides, y en estas glándulas, cuando las liberamos, pues se van a desvascularizar por completo. Entonces también, si contamos las intratiroideas menos este tipo más este comportamiento de vascularidad de las glándulas, pues sí debemos de tener cuidado con cada una de ellas, porque no sabemos cuál de ellas va a sufrir la desvascularización. Entonces aquí es donde entra la fluorescencia de las glándulas paratiroides. Si bien debemos de tener
bien clara la anatomía quirúrgica, y la fluorescencia es solamente una herramienta, un apoyo importante para el buen manejo intraoperatorio de las glándulas paratiroides. La técnica de fluorescencia puede ser de tres formas. Uno, la autofluorescencia, la cual no requiere de ningún medio de contraste, digamos, de ningún vector. La imagen de fluorescencia por sonda, que es el PTI, y la fluorescencia gracias al colorante de verde de indocianina, que es el que contamos aquí en México. Bueno, el verde de indocianina, como les acabo de decir, es un colorante, fue elaborado por Kodak desde 1950, desde 1956 ya fue aprobado por la FDA. Inicialmente se elaboró para los oftalmólogos, como podrán ver en esta imagen, se administraba el verde indocianina por vía intravenosa y podían observar los vasos retinianos. Con el advenimiento de la tecnología, pues ya no fue necesario esta técnica invasiva, fue suplida por aparatos no invasivos, al igual que en el área de cardiología se observaba la dinamia del músculo del miocardio, y actualmente pues contamos con estudios no invasivos para valorar esta. Más de 50 años pasaron para que se utilizara nuevamente este colorante ahora en el área quirúrgica. En cirugía oncológica, para ver los ganglios centinelas, se inyecta el verde de indocianina en el tumor y se puede observar los primeros ganglios cómo fluorecen y la resección de estas teniendo unos muy buenos resultados. En coloproctología, las anastomosis, al igual que cirugía bariátrica, en el área de hepatopancreato biliar, y en nosotros en cirugía endocrina, en la cirugía de tiroides gracias a la fluorescencia del tejido paratiroideo. Este es hidrosoluble de tal manera que se puede administrar de forma muy segura por vía intravenosa. Esta se une a las proteínas plasmáticas y viaja íntegra hasta su excreción por el sistema hepatobiliar, cosa que es particular. En el cuello fluorece perfectamente la glándula paratiroides con menor afinidad a la glándula tiroides y tejidos circundantes del cuello. Este lo vamos a encontrar en un vial de 25 miligramos en polvo, de tal manera que lo vamos a diluir con 10 mililitros de solución salina. La dosis del verde indocianina no está estandarizado. Diferentes grupos, como podrán ver en esta tabla, ocupan 1 mililitro, que representa 2.5 miligramos, hay quien ocupa 4 mililitros, que representa 10 miligramos, en fin. Y actualmente se ha observado que no nada más se aplica una vez, sino se puede aplicar en diferentes ocasiones. Cabe mencionar que la dosis que viene siendo tóxica es extremadamente alta para estas minidosis que se aplican. Ahora, ¿cuándo aplicar el verde de indocianina en un procedimiento de cirugía de tiroides? Esto lo hemos modificado también. Si ustedes ven la literatura, pues se recomienda utilizar al final de la tiroidectomía, como podemos ver, son nuestros iniciales procedimientos. La cámara de luz cercana a la infrarroja se coloca a 15-20 centímetros y podemos observar el tejido paratiroideo cómo florece dentro del campo quirúrgico. Aquí lo que nos va a permitir la fluorescencia es si una paratiroides está desvascularizada, si macroscópicamente no se ve al 100% viable, entonces autotransplantarla para que tengamos oportunidad de que ese tejido pueda producir hormona paratiroidea en nuestro paciente. Más recientemente hemos visto la angiografía de la glándula paratiroides gracias al verde de indocianina. Esto significa que antes de liberar el lóbulo inicial del ligamento de Berry, podemos observar ahí cómo florece el vaso de la tiroidea inferior y las dos glándulas paratiroides adyacentes, de tal manera que podemos realizar una disección más dirigida, evitando la desvascularización de nuestras glándulas paratiroides. Y esto lo hacemos en cada lado. Vidal Fortuny es uno de los pioneros de la fluorescencia del tejido paratiroideo y él ha propuesto una escala que es la que utilizamos muchos,
que es de acuerdo a la apreciación del cirujano de cuánto florece nuestra glándula paratiroides. Si no florece nada, como es en este caso, es una categoría 0 de Vidal-Fortuny, y si macroscópicamente no se ve apropiada, pues se recomienda su autotrasplante. Cuando es parcialmente fluorescente, es probable que esta glándula paratiroides vaya a sufrir lo que llamamos que esté aturdida en el postoperatorio, en el cual va a tener un descenso en la producción de su hormona paratiroidea, y cuando está altamente fluorescente en el 100% de su superficie, pues es una categoría 2 de Vidal-Fortuny, la cual es un excelente pronóstico para nuestro paciente. Aquí les voy a mostrar cómo la penetrancia es muy, no es profunda de la fluorescencia con verde de indocianina. Esto quiere decir que a escasos 1 o 2 milímetros pudiese observarse la glándula paratiroides, pero si está más profunda, pues ya no va a ser observable. De tal manera que cuando aplicamos el colorante vía intravenosa y no la observamos bien fluorescente, posiblemente es que nos hace falta mayor disección de ella. Aquí empezamos a hacer la disección y finalmente vemos cómo ahí aparece altamente fluorescente y hasta su vaso que la nutre. Entonces, esto es un punto importante, la adecuada exposición del tejido paratiroideo para hacer el análisis de si es una categoría 1 o 2 de Vidal-Fortuny. Ahora, ya vimos cómo trabajamos en la aplicación del verde indocianina, pero ¿qué dice la evidencia científica utilizando esta herramienta? Este es un ensayo clínico controlado, precisamente de Vidal-Fortuny, en el cual un grupo de 73 pacientes los intervino utilizando la fluorescencia y un grupo homólogo no lo ocupó esta herramienta, y en sus resultados observó que si por lo menos una glándula paratiroides está perfectamente bien fluorescente, es una categoría 2 de Vidal-Fortuny, la probabilidad de que tenga hipocalcemia, hipoparatiroidismo permanente es sumamente bajo. Esto con una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, este estudio tiene unos sesgos importantes. El principal que aquí les muestro es que prácticamente el 50%, para ser específicos, 50.6% observaron 1 o 2 glándulas paratiroides en su paciente, de tal manera que las otras o estaban resecadas o estaban perfectamente bien vascularizadas. Entonces, no podría decir que solo con una es más que suficiente. Debido a esto, se originó la necesidad de evaluar o de analizar los casos, pero de pacientes que se hayan observado las 4 glándulas paratiroides. En verdad existe un adecuado resultado en cuanto al hipoparatiroidismo postoperatorio. Le llaman la escala de 4ICG, que es que se tienen que evaluar las 4 glándulas paratiroides y de acuerdo a ella ver cuántas tienen una fluorescencia perfecta, que sería la categoría 2 de Vidal-Fortuny. Y los resultados fueron muy similares. Mientras más glándulas paratiroides se tengan bien fluorescentes, mejor va a ser el resultado en cuanto a la hipocalcemia postoperatoria. Estos son los resultados de la clínica Mayo de su curva de aprendizaje. 86 pacientes utilizaron la fluorescencia con verde de indocianina en tiroidectomías totales, por supuesto, y 124 pacientes no utilizaron esta herramienta. Utilizaron esta escala visual de Vidal-Fortuny y entre sus resultados observaron que el índice de hipocalcemia postoperatoria en ellos, definida como el descenso de la paratormona menor de 15 picogramos sobre mililitro, que es el límite inferior, no encontraron una diferencia significativa. De la misma forma que en el hipoparatiroidismo permanente, esto definido como la necesidad del suplemento de calcio oral después de los 6 meses de la cirugía, su índice de hipoparatiroidismo fue similar. Sin embargo, esto es por una razón, que es que ellos son un centro de alto volumen y sus índices pues son con o sin esta herramienta pues son muy buenos. Sin embargo, ellos apoyan
que si dos o más glándulas paratiroides están fluorescentes en toda su superficie, que es la categoría 2 de Vidal-Fortuny, sí apoya los resultados previos, que los pacientes no van a tener síntomas de hipocalcemia en el postoperatorio. Estas son las visiones que podemos obtener durante la cirugía. La de arriba es la macroscópica con nuestras lupas de magnificación, la de abajo es la escala de grises, que es, digamos, la visión estándar, y actualmente contamos con esta tecnología que es la sobreposición de verde fluorescente en nuestro campo quirúrgico. Este es un ejemplo de cuando utilizamos esta herramienta. Esta es de una marca alemana que todos bien conocen, la cámara se llama Vitom, y una vez que realizamos la tiroidectomía, evaluamos con la administración del verinosenina de vía intravenosa. A los 30 segundos podemos observar esto, lo que van a ver acá, cómo el vaso nutricio, los pequeños vasos, empiezan a florecer, y posteriormente a la glándula paratiroides, o lo que nosotros creemos que es glándula paratiroides. Con esto confirmamos que efectivamente no es un ganglio, no es una adenopatía del compartimento central, que es un tejido paratiroideo, y podemos evaluar que si es altamente fluorescente, pues el paciente tiene un muy buen pronóstico desde antes de cerrar la piel. Nosotros ya sabemos que este paciente no va a tener problema con el calcio ni inmediato ni inmediatamente. Esta es una tecnología reciente también, es diferente, y esta la ocupamos recientemente porque si bien es con verde de indocianina y macroscópicamente tenemos que evaluar nosotros qué tan fluorescente está, nos aporta cuantitativamente qué tan fluorescente está ese tejido, y lo hace de forma automática. Una vez que empezamos a descubrir la glándula paratiroides de su tejido adiposo periférico, podemos observar, ahí nos está diciendo en la pantalla qué tanta cantidad de fluorescencia tiene ese tejido. Como podrán observar, cuando nos acercamos a la glándula paratiroides, nos dice que tiene una intensidad mayor de 100 y el resto de los tejidos menor. Y ahí se ve verde fluorescente. Bueno, existen varias herramientas actualmente para tener este objetivo de identificarlas y ver qué tan viables las estamos dejando. Desde el 2016, un poquito antes, las nanopartículas de carbono, la espectroscopía y casi en tiempo similar la fluorescencia, la autofluorescencia y la fluorescencia con verde indocianina. Como podrán observar, conforme han pasado los años, estos no han sido reproducidos en diferentes continentes, y esta fluorescencia de tejido paratiroideo ha sido muy aceptada en muchos grupos quirúrgicos de alto volumen en diferentes partes del mundo. Estos son los resultados de nosotros aquí en México, nuestra curva inicial de los primeros 18 pacientes de tiroidectomía total. Evaluamos la hipocalcemia transitoria posquirúrgica de un grupo o de un cirujano que es considerado de bajo volumen, con menos de 25 procedimientos al año, y con nuestros últimos 50 pacientes previos del año anterior. Y como podrán observar, sí existe una reducción significativa. Sin embargo, nosotros por la muestra tan pequeña de 18 pacientes, la significancia estadística fue tomada a que sea menor de 0.0125, de tal manera que no alcanzó la significancia estadística en el grupo con un cirujano de alto volumen. Lo mismo en el hipoparatiroidismo permanente, si hay una diferencia significativa con un cirujano de bajo volumen, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa en el de alto volumen. En ambos casos sí existe reducción del porcentaje, lo que comentamos en las pláticas anteriores. Hay que evaluar los números, no nada más la P significativa. Si hay una reducción, nada más que no es una reducción
con un resultado que sea de impacto estadístico. Diferentes grupos han evaluado sus resultados. La gran mayoría concluye que sí predice que el paciente no va a tener hipocalcemia en el postoperatorio mientras mayor número de glándulas paratiroides se encuentran altamente fluorescentes. En este grupo menciona que con 2, este grupo menciona que con 1, y el resto que no evaluaron el número de glándulas altamente fluorescentes sí encontraron predicción y una correlación de fluorescencia con normocalcemia en el postoperatorio de los pacientes. La otra técnica es la autofluorescencia. La autofluorescencia, como les comenté al inicio, no requiere de un medio de contraste. Este tiene ligeramente mayor penetrancia sobre los tejidos, de tal manera que desde un principio, con poca disección de los tejidos, ya podríamos evaluar dónde se encuentra nuestra glándula paratiroides. Lo que no es conveniente es que la fluorescencia va a ser similar, vascularizada, bien vascularizada o incluso desvascularizada. Nashville, Tennessee, con Carmen Solórzano, es la que ha descrito, y su grupo biomédico, esta técnica. Ellos observaron que el tejido paratiroideo es 6 veces más fluorescente de forma natural que el tejido tiroideo y que del tejido muscular y adiposo a nivel del cuello. Los primeros estudios evaluaron lo que al cirujano le parecía que fuese la glándula paratiroides, después que fuese fluorescente con la cámara cercana a luz infrarroja, y finalmente lo confirmaron con una pequeña biopsia de estas glándulas con el gold standard, que es el reporte de histopatología, y vieron que encontraron una congruencia del 100%. Esto es lo que les comento, es un mismo caso, como el tejido paratiroideo es altamente fluorescente de forma natural en el campo quirúrgico, pero ya en la mesa Mayo de la enfermera, la pieza quirúrgica sigue siendo altamente fluorescente. Entonces no nos podría asegurar que se encuentran bien vascularizadas en nuestro campo quirúrgico. Actualmente los dispositivos los dispositivos de autofluorescencia tienen la posibilidad de ser más fluorescentes con la administración del verde de indocianina, de tal manera que durante el transoperatorio inicial se hace la evaluación de localización de las glándulas paratiroides, y al finalizar se realiza la administración del verde de indocianina y se puede evaluar que éstas queden bien vascularizadas. Esos son con los nuevos dispositivos de autofluorescencia combinados con la captación de verde de indocianina. Estos dispositivos no se pueden, una vez que se inyecta el verde de indocianina, ya todo es fluorescente, la tiroides, la tráquea, todo florece en el cuello, de tal manera que no se podría administrar para la evaluación unilateral o la lobectomía inicial, porque en la segunda lobectomía de complementación ya no nos aportaría mayor información sobre si está vascularizada o incluso la localización de ellas. ¿Cuáles son los resultados con esta técnica? Bueno, este es un grupo francés, evaluó si hay impacto con este uso de autofluorescencia, y a ellos prospectivamente son 2 cirujanos de alto volumen, más de 100 cirugías de tiroidectomías al año. Uno de ellos cambió su técnica utilizando la autofluorescencia, el otro continuó con su técnica convencional. Podemos observar cómo el que utilizó la autofluorescencia redujo su índice de hipocalcemia transitoria de 20% a solo 5%, y el cirujano que continuó su técnica convencional, que son cirujanos de alto volumen, fue similar su porcentaje de hipocalcemia transitoria de 16 y 20%. Como conclusión, la autofluorescencia sí mejora significativamente la identificación
y la preservación y por ende, si tienen un muy buen manejo del tejido paratiroideo, pues la preservación de la función de estas glándulas paratiroides en las tiroidectomías totales. Similar al de la fluorescencia con verde de indocianina, la autofluorescencia tiene impacto en la reducción en diferentes grupos quirúrgicos en estudios bien realizados de ensayos clínicos controlados. Su reducción de un 22 a 9% y de un 16 a 8% de hipocalcemia postoperatoria. Este es un estudio que comparó las dos técnicas que les acabo de comentar, el de verde indocianina y el de la autofluorescencia. Como podemos observar, están bien pareados los pacientes y prácticamente la hipocalcemia postoperatoria, que es la última línea, es similar, o sea, el impacto es muy bueno utilizando la autofluorescencia o la fluorescencia con verde indocianina. ¿Cuál es mejor? Las dos son por igual, reducen el índice de hipocalcemia postoperatoria. ¿Cuál usar? Pues la que tengamos a la mano y con la que más nos acoplemos. Lo que sí es también muy reproducible en los resultados es que la autofluorescencia tiene la capacidad de detectar más tempranamente a la glándula paratiroides y posiblemente es por esa pequeña mayor penetrancia que tiene sobre los tejidos. Y eso es lo único que ha salido con significancia estadística, con una diferencia estadística significativa. Y pues bueno, en resumen, 3 técnicas tenemos actualmente de fluorescencia. El de verde indocianina es con el que contamos ya en México. Todas son muy seguras, no hay mortalidad ni morbilidad con el uso de ellas. La autofluorescencia pues no requiere de un medio de contraste administrado en el paciente, identifica más rápidamente el tejido paratiroideo por esa pequeña penetrancia mayor que tiene sobre los tejidos. Sin embargo, pues no predice la viabilidad sin el uso del verde de indocianina. Por otro lado, la fluorescencia con el verde de indocianina muestra adecuadamente la vascularidad, o sea, es una angiografía de la paratiroides gracias a este colorante y predice perfectamente la hipocalcemia postoperatoria si no se tiene una adecuada fluorescencia del tejido paratiroideo preservado en el posterior a la cirugía. Y pues no me queda más que agradecer nuevamente al doctor Guillermo Ponce de León y al licenciado Víctor Loaiza por esta cordial invitación y pues estaremos pendientes de alguna pregunta que tengan aquí presentes o todos los que nos acompañan en línea. Muchas gracias.